Amén, hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bendición que usted se encuentra ahí en su casita, conectado, Señor, a través de su teléfono. Y en esta hora vamos al inicio de nuestro servicio y les invito a que abran sus Biblias. Vamos a leer la palabra de Dios y los invito a que busquen en Salmo 49, 5, 6. Y dice la palabra de Dios: porque he de temer a los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearen. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Amén, amén, hermanos. En esta hora vamos a orar y les pido por favor que incline su rostro. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, Padre, venimos delante de ti dándote gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de poderte buscar de la mejor manera, mi Dios. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y porque has tenido el control, Señor, de todo lo que está pasando, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Yo los invito de que prepare su juguito ahí de uva o su agüita pura, su panito, y que podamos prepararlos ahí porque hoy hay Santa Cena, hermanos. Amén. Y en este momento yo los dejo para que se gocen a través de la alabanza. Gracias, Jesús. Te alabamos, te exaltamos. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Préstame un poco del cielo donde te cantan, en la ciudad de colores donde te adoran. Dime cómo es en tu reino, cómo es tu corazón, para poder adorarte con lo que yo soy. Dame un sonido del cielo para adorarte. Deja escuchar ese canto, quiero honrarte. Dime cómo ángeles y querubines cantan, para poder adorarte con lo que yo soy. Santo y fuerte, poderoso y grande, la tierra se estremece cuando canto Santo Dios. Santo y digno, majestuoso, eterno, te adora el universo, y con el cielo uno soy. Son los colores de mi adoración. Gracias, Jesús. Préstame un poco del cielo donde te cantan. Sí, Jesús. En la ciudad de colores donde te adoran. Dime cómo es en tu reino, cómo es tu corazón, para poder adorarte con lo que yo soy. Dame un sonido del cielo. Dame un sonido del cielo para adorarte. Deja escuchar ese canto, quiero honrarte. Dime cómo ángeles y querubines cantan, para poder adorarte con lo que yo soy. Santo y fuerte,
Gracias, Jesús. Altísimo Señor, hoy vamos a cantar la música que también se canta y se escucha en los cielos. Usted y yo, allá en casa y acá, vamos a declarar las maravillas de nuestro Dios y a cantar, practicando para cuando lleguemos ante su presencia. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te amamos, Señor. Amamos todo de ti, tu creación te adora y los reinos se rinden. Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla y como un fuego ardiente. Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, Señor. Amamos todo de ti. Tu creación te adora y los reinos se rinden. Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cantamos para ti, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias, Jesús. Queremos adorarte, Señor, exaltarte, mi Dios. Gracias, Jesús. Eterna relación que se interrumpió para crear
Y aquí estamos dispuestos a adorarte, Señor. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, Jesús, y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Amamos tu presencia, Señor. Gracias, gracias por habitar, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Hoy declaramos tu soberanía en nuestras vidas, bendito Rey. A el alto y sublime habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Eres santo, santo, santo. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza
Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que ya nos tomamos un tiempo para alabar, para adorar al Señor. Y hoy quisiéramos, hermano, con el mensaje que será enseñado hoy, que será predicado hoy, aprender del Señor Jesús acerca de la humildad. Hermanos, ¿cómo es de importante ser humildes? Porque una persona humilde, una familia humilde, sirve mejor al Señor. Y cuando miramos la historia de nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, hermanos, Él tenía una humildad tan grande que la manifestó de muchas maneras. Y hoy quisiéramos predicar sobre esto para que cada uno tomemos nuestra parte y aprendamos a ser humildes en el reino de Dios aquí en la tierra, hermanos. Que podamos hacer nuestra parte bien hecha, como el Señor lo espera. Muchas veces la falta de humildad nos mete en problemas, hermanos. Nos mete en líos con las personas, a veces sin querer, a veces a propósito cometemos el error de ser orgullosos, de ser arrogantes. Y eso no trae nada bueno. Una persona arrogante, una persona orgullosa, no le gusta a nadie, hermanos. No le gusta a nadie. Vive peleando. Por eso debemos aprender acerca de la humildad. En Marcos capítulo 10, versículo 45 dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que el Hijo del Hombre, que Jesús no vino, hermanos, para ser servido Él, sino para servir a las personas. Cuánto más nosotros como sus hijos, nosotros como sus discípulos, como sus seguidores, debemos aprender de Él acerca de la humildad. También la Escritura nos dice en San Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Aquí, hermanos, nos está diciendo el Señor en primer lugar que nosotros somos creyentes porque a Él le plujo, hermanos, porque Él quiso. Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y eso, hermano, a mí me da una certeza tan grande, no solo de salvación, sino que también de permanencia. Porque no fui yo el que lo escogí. Él fue el que me escogió a mí. Él fue el que lo escogió a usted. Él fue el que te escogió a ti, amado hermano. Y puedes estar tranquilo en esa promesa. Ahora, en el capítulo número 3, versículo 24 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses nos dice, hermanos, que hay una recompensa para el pueblo de Dios. Cuando dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros no servimos, hermano, a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo, pero Él, a través de su ejemplo y a través de la humildad que Él transmitía, hermano, y que nos dejó como legado en la palabra de Dios, nos enseña a que nosotros seamos iguales. Un esposo, una esposa, un hijo, un padre humildes puede convivir en su núcleo familiar de una manera, hermano, exitosa. Va a ser feliz a las personas que tiene a su lado también. Pero una persona orgullosa, una persona presuntuosa, una persona arrogante, hermano, siempre va a ser vista de lejos. No solo por el Señor, sino que también por sus cercanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, a bendecir tu nombre, a exaltarte, Dios, a darte gloria, a darte honra esta mañana, Señor. Y siempre ponemos delante de ti tu palabra, Señor, que haga algo impactante en los corazones de los oyentes, de tus hijos y de los amigos que están conectados, Señor Jesús, en nuestras redes sociales, y que, Padre, aprendamos de ti, que aprendamos de Jesús, de tu humildad. Gracias por todo, Dios, en el nombre bendito de Jesús. Vivimos en un mundo, hermanos, donde estamos acostumbrados a que nos sirvan y no nosotros a servir. Aun cuando estamos en el trabajo,
hermanos que estamos haciendo un servicio para una empresa o para un patrono, hermanos, siempre estamos buscando la manera en que nos sirvan a nosotros. ¿Cuántos jefes no he conocido, hermano, que tratan de hacer lo posible por no hacer nada y que todo su personal haga todo el trabajo? Porque no tienen un espíritu de servicio, no tienen un espíritu, hermanos, de compañerismo para hacer eso. Así que vivimos en un mundo que no está acostumbrado a servir. Y eso lo hemos aprendido, hermanos, y a veces en el hogar se aprende. Yo me recuerdo de una familia de la iglesia hace muchos años, hermanos, que yo le preguntaba a la mamá, ¿y usted por qué no deja que sus hijas hagan oficio, que sus hijos hagan oficio? Ah, no, digo. Mis hijas no nacieron en esta tierra para servir a nadie, ellas nacieron para que les sirvan. Sí, hermana, digo, pero cuando se casen van a tener que hacer la comida, van a tener que lavar la ropa. No, ellas van a tener su empleada. Yo decía, la chucha, qué pensamiento ¿verdad? Qué pensamiento el de la hermana. No quería que sus hijas y sus hijos sirvieran a alguien. Ella sin lugar a duda tenía problemas con relación a este asunto. A veces los que sirven son considerados de menor categoría. Hermanos, cuando uno va a un restaurante, cuando se podía, y ya pronto se va a poder, aunque ya hay ahora algunos abiertos, pero yo le invito a que no se arriesgue todavía a ir a un restaurante. Hermanos, ¿cuántas veces no vi yo que trataran mal a un mesero? Montones de veces. Yo trabajé en un par de hoteles muy de cerca, aunque estaba en la parte contable, pero estaba de cerca con las personas que servían. Y a veces llegaban personas, nos contaban, personas abusivas, hermanos, personas que les tiraban la comida cuando según ellos no estaba buena. Y llegaban tristes, llegaban, hermanos, preocupados porque pensaban que iban a perder su trabajo, aparte de que no habían podido servir a las personas. Hay algunos que son difíciles de poderse manejar. Bendito el Señor. Hay una pregunta que yo quisiera hacerle a usted esta mañana. ¿Qué es mejor, dar o recibir? ¿Qué piensa usted? Bueno, la Escritura dice que es mejor que demos, y también dice que el que da, recibe. Así que es una promesa que nosotros debemos aprovechar para nosotros. El dar trae recompensa. Hay quienes reparten y les es añadido más, dice la Escritura. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa, oiga, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esto lo podemos leer en Proverbios capítulo 11, versículos del 24 al 25. Así que el dar trae recompensa, y la humildad permite dar, hermanos, permite servir a las personas con atención, con cariño, con agradecimiento, sin esperar nada de estas personas. Jesús nos dio muchas enseñanzas acerca del servicio. Yo quisiera llevarlos esta mañana con algunos ejemplos documentados en la palabra para que usted los apunte. Saque un papel ahí, saque un cuaderno, ojalá que los tenga siempre a mano, un lapicero, y tome nota. Sobre todo si usted tiene problemas con su carácter, tiene problemas de orgullo que no le conducen a nada bueno. Bendito el nombre de Jesús. En primer lugar, me gusta, hermano, este pasaje que vamos a leer en Filipenses 2, 6 al 8, porque nos enseña que Jesús tomó la naturaleza de siervo. Imagínense, hermanos, Dios bajó de las alturas divinas, del mismo cielo, a esta tierra. Hermanos, estuvo en el vientre de María, que era humana, y nació y vivió como persona en esta tierra, hermanos, con todas las limitaciones de una persona en la tierra. Sobre todo en aquel tiempo, hermanos, donde no habían realmente ningún lujo. Hermanos, había tierra en las calles, en las casas, la comida era limitada. Hermano, el humo en las casas, en las habitaciones era fuerte por causa de la comida que se estaba cocinando.
Hermano, no habían baños como los que hay ahora, eran letrinas. Y Jesús, hermano, estuvo en esta tierra, se despojó de toda su gloria, hermano, se despojó de todo lo que él era para venir a esta tierra y tomó la naturaleza de siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué sacrificial, hermano, esta actitud del Señor Jesús. Tomó la naturaleza de siervo. Es, hermano, como si que una persona que tiene muchos recursos, que es millonaria o que tiene mucho dinero, hermano, diga un día: aquí están todos mis bienes, aquí están todos mis recursos, los regalo a los pobres y yo me voy a quedar a vivir con ellos como uno de ellos. Va a ser difícil, hermano, que alguien lo haga de esa manera. Sin embargo, yo tengo documentado un caso de una persona que se hizo multimillonaria haciendo negocios en la bolsa de valores de los Estados Unidos, en Wall Street. Pero hubo un día, hermano, en que se levantó y dijo: ¿qué estoy haciendo yo? Me he vuelto frío, me he vuelto arrogante, me he vuelto una persona distinta a la que me enseñaron mis padres. Ya no quiero esto, yo quiero volver a como era antes. Hermano, y dice que regaló todo lo que tenía, hermano, y se dedicó a vivir con poco. Y el testimonio es que fue inmensamente feliz por causa de haberlo hecho. Hermanos, yo no sé cuántos se atreverían acá a dejar lo que tienen para manifestar un carácter distinto delante del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerdo el versículo que leímos al inicio: Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y no solo vino para servir, y no solo se hizo siervo, sino que, hermanos, se comportó como siervo. No, hermano, contradijo lo que él decía, sino que al contrario, él confirmaba con sus actos, confirmaba con sus hechos lo que él, hermano, había dicho que iba a hacer. Lucas capítulo 22, versículo 27 dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lo vuelve a repetir, hermano, porque esa era su forma de vida. Él nos dejó estas enseñanzas importantes para que nosotros aprendamos a ser como Él fue. Demostró la humildad, hermanos, al hacer su labor de siervo. Yo me recuerdo, hermanos, que la primera vez que yo escuché o leí el pasaje de que Jesús lavó los pies de sus discípulos, hermano, yo decía: ¿cómo, hermano, una persona le puede lavar los pies a otro? Yo no conocía la doctrina esta de la Biblia, o más que doctrina, este pasaje de la Biblia, porque algunos lo han hecho doctrina y en sus iglesias lavan los pies, se lavan los pies entre ellos mismos. Yo estuve en una iglesia donde se hacía ese acto y me tocó lavar pies y también tocó que me lavaran los pies. Yo, hermanos, me recuerdo perfectamente, no fueron muchas veces, y de repente solo fueron un par de veces, creo yo, 2 o 3 veces, pero, hermano, era un poquito incómodo. Tanto los hombres como las mujeres nos cuidamos mucho nuestros pies, nos cuidamos mucho nuestros dedos, y habían hermanos que tenían hongos o que tenían los pies muy rústicos, y a ellos les daba pena, hermano, que los lavaran, y con mucha razón, ¿verdad? Porque no querían mostrar la fealdad de sus pies. Qué tremendo, hermanos, realmente ese sacrificio de lavar los pies y de que se los laven a uno. Pues Jesús lo hizo. En Juan capítulo 13, versículos 4 y 5 dice: Jesús se levantó de la mesa, de la cena que estaba participando, y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. La Biblia dice que se quitó el manto.
Hermanos, el quitarse el manto era de por sí ya un acto de humildad. La Biblia lo enseña así porque era una señal de autoridad el usar dicho manto. Sin embargo, a él no le importó y lo hizo para demostrarle a sus discípulos cuánto los amaba. ¿Sabe, hermano, que Jesús amó a sus discípulos hasta la muerte? Y dentro de esos discípulos estamos usted y yo. Qué lindo, hermanos, que Él haya dado su vida, hermano, por causa de nosotros, por amor. Por eso le debemos de ser recíprocos y debemos de amarlo también muchísimo a Él. Bendito el nombre de Jesús. También la Biblia nos dice, dentro de este ejemplo de ser siervos, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Eso está en Marcos 10, 43, 44. La Biblia, hermano, nos enseña que seamos los menores. ¿Para qué? Para poder servir a las otras personas con humildad. Ah, qué bendición, hermano. Dentro de su obediencia dice la Escritura que fue exaltado Dios. Hermano, es que la humildad exalta. Por eso el Señor dice, hermano, que Él ama al que se humilla, pero mira de lejos al que es orgulloso, al que es arrogante, hermanos. Hace muchos años, yo creo que tal vez 35, 40 años, me encontré con un amigo que se había ido como 10 años a los Estados Unidos. Hermano, me alegró mucho verlo. Cuando lo vi, hermano, dije, aquí está aquel, qué alegre, me acerqué. Hermanos, él se fue cuando tenía como 25 años a los Estados Unidos. Y cuando yo me le acerqué, comenzó como recordar tu nombre, perdón, Luis. Yo me quedo viendo, te fuiste 10 años a los Estados Unidos y ya no hablas español. ¿Qué te pasa, mano? Le digo yo, habla como chapín, como has de hablar, o hablas como puertorriqueño o como dominicano, pero déjate de charás, déjate de estar haciendo tonteras. Se había vuelto arrogante. Le había ido muy bien en los Estados Unidos y había aprendido un buen inglés, pero eso lo hizo que hacer entender a los demás para darse su importancia de que él hablaba inglés como un gringo y que hablaba el español de la misma manera. Hay personas arrogantes. A mí me cayó muy mal eso, sinceramente. Y se lo dije y no reaccionó. Y le dije, qué bueno verte, me alegro de saludarte. Y me fui. Ya no lo volví a ver y qué bueno. Personas arrogantes, hermano, es complicado estar con ellas. Muchas personas sirvieron a Jesús. Los apóstoles, los discípulos, los 70, las mujeres, hermanos, sirvieron a Jesús. Estaban ahí, hermanos. Por el orden me imagino que Juana, que María Magdalena, que también Marta y María, las hermanas de Lázaro, la misma María, mamá de Jesús, hermanos, estaban a cargo de las cosas propias de una mujer. Posiblemente hacían la comida, iban al mercado, compraban las cosas. Y todos servían al Señor de alguna manera, de alguna forma. Cuando Él andaba con sus discípulos, en algún momento alguien de los discípulos le preguntó, Señor, ¿quieres que vayamos por pan a la panadería? Y se notaba, hermano, esa relación que había entre ellos. Estas mujeres que sirvieron a Jesús, hermano, eran mujeres que habían recibido el perdón de sus pecados. Eran mujeres que habían sido bendecidas, que habían sido sanadas, que habían sido liberadas. Bueno, de María Magdalena le sacaron un montón de demonios, dice la palabra. Hermano, ella estaba agradecidísima con el Señor y tuvo muchos privilegios por esa causa. La Biblia dice que otras muchas mujeres le servían aún de sus propios bienes. Eran mujeres que invertían en el ministerio de Jesús con sus propios recursos. Y también hombres, por supuesto, que lo hicieron. Así que debemos seguirle al Señor, hermanos, y debemos imitarlo en todas las cosas. Bendito Dios. Así como lo hicieron estas mujeres. En Juan capítulo 12, versículo 26 dice la Escritura, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos esta mañana quieren ser honrados por el Padre? Diga ahí donde está amén. Y si puede poner un amén ahí en los comentarios del Facebook, póngalo también. Porque hermanos, si queremos ser honrados por el Padre, debemos aprender a servir y a seguir al Señor Jesús. Es lo mejor que podemos hacer. Debemos, hermanos, servir a nuestros semejantes, servir a los que necesitan. ¿Cuánta gente necesita, hermano, de un abrazo, de una palabra? Quizá hoy no podemos darle un abrazo, pero tal vez un saludo de codo. Hermano, orar por ellos personalmente, guardando la distancia, hermanos, o acompañarlos en sus momentos de dolor. Por cierto, aprovechamos para presentar nuestras condolencias a hermana Sandra Nájera por la partida de su mamá. Entendemos que conoció al Señor quizá en sus últimos tiempos, pero no importa. Lo importante es que conoció al Señor y está disfrutando ya de la vida cristiana. Bendito el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice la Escritura: y todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermano, cada vez que nosotros hacemos algo por una persona, por una familia, dentro de la iglesia, en nuestro servicio, que esperamos pronto podamos volvernos a reunir, no lo hagamos para el hombre. Usted no tiene por qué estar agradando al pastor, no tiene que estar agradando a su líder. Qué bueno hacerlo, pero nosotros sabemos que al que servimos es al Padre, al que servimos es a Dios, y nuestro objetivo de servicio debe ser ese: agradar a aquel que nos salvó, que nos dio la vida y que nos ha preparado un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Bendito el nombre de Jesús. Él está buscando siervos fieles y prudentes. No se olvide eso. Mateo capítulo 24, versículos 45 a 47 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Seamos fieles y vamos a tener recompensa, hermanos. Por eso las personas humildes, hermanos, resisten a veces, hermanos, los ataques de personas incrédulas, de jefes, de compañeros de trabajo, pero cuando se van desarrollando en sus empleos, hermanos, van teniendo una aceptación y, hermano, van mejorando, son promocionados hasta que llegan a ser jefes cuando las cosas las hacen bien. Nunca esperemos imitar a las personas que hacen las cosas de forma mediocre. Hagamos las cosas, hermano, con excelencia, aunque no nos den el pago que corresponde a eso. Lo vamos a recibir después, no se preocupe. Lo que sembremos en esta tierra, eso vamos a cegar. Si usted siembra, hermano, trabajo mediocre, usted va a recibir un sueldo mediocre y va a recibir, hermano, una atención mediocre. Pero si usted trabaja con excelencia, usted va a recibir de esa misma manera la recompensa con excelencia. Bendito el nombre de Jesús. Hechos 20:19 también es un pasaje que quiero compartir esta mañana con ustedes y dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Con muchas lágrimas, dice el Señor, en este pasaje, hablando de Pablo, y con muchas pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. No importa, hermanos, que seamos rechazados algunas veces, que tengamos luchas, que tengamos pruebas, recordemos que al que servimos es a nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 11 también nos habla de que debemos de ser constantes y debemos de ser diligentes. Los perezosos nunca harán nada para el Señor, hermano, lo harán a medias. Por eso debemos de ser personas, hermano, vivas, de carácter, siempre animadas para servir al Señor. Este pasaje dice, de Hechos 20:19, de Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermanos, ¿cuántas veces no han venido a lo largo de los años, hermanos, a decirme, es que yo sirvo al Señor, pero mis compañeros de ministerio no lo hacen bien, lo hacen a medias? Bueno, hay que orar para que lo hagan bien ellos, pero usted haga bien su parte, usted haga bien lo que le corresponde, no esté esperando hacer lo que hace la media. Si ellos lo hacen mal, yo lo voy a hacer mal también. Al contrario, usted debe hacer las cosas mejor que cualquiera. A veces, hermanos, somos tildados de arrogantes por eso, aunque no lo seamos. Pero yo tuve un par de experiencias así. En alguna ocasión alguien me dijo, mira, ¿por qué te esforzas tanto si aquí nos pagan por 8 horas? Pues yo le digo, yo trabajo 8 horas o 9 a veces, pero hago lo que tengo que hacer y lo hago bien, sí, pero no hagas tanto porque después van a pedirnos a nosotros más. Al hermano decía, ¿cómo puede alguien estar en un trabajo y no trabajar? Yo trabajaba mis 8 horas y lo sigo haciendo mis 9 horas, hermano, y a veces más. Y trato de hacerlo lo mejor posible, porque no le sirvo al hombre, le sirvo a Dios. Y aunque otros no hagan el mismo esfuerzo, y cuando otros no hagan, hermano, las mismas cosas que de la misma magnitud o con el mismo esfuerzo mío, no tiene sentido que yo me compare. Yo debo agradar a Dios en todas las cosas. Cuando servimos a los demás, servimos a Jesús. Eso, hermanos, yo lo tengo tan claro. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Él no es injusto para olvidar nuestra obra, nuestro trabajo. No, hermanos, Él no es así. La palabra dice que lo que sembramos, eso cosechamos, pero más allá de eso, tenemos un Dios amoroso, porque tantas personas que no sirven, tantas personas que no hacen nada por el Señor y sin embargo todos los días tienen su alimento, todos los días respiran, todos los días tienen el cuidado de Dios. Dios no es injusto, pero a los que sirven, hermano, Él da su recompensa. Por eso yo te invito a que en lo que puedas, hermano, aun cuando no estemos en el templo todavía, tratemos de servir al Señor en algo. Seamos parte de un grupo de conexión, ayudemos al líder o convirtámonos en líder, pongamos nuestra casa para tener uno de esos grupos familiares que nosotros llamamos grupos de conexión. Busquemos qué hacer, tratemos de ayudar a las personas, hermano. Algunos no dan porque dicen, ¿para qué si yo solo tengo 2 panes? Pues dele uno al que necesita. Y se va a sentir muy bien, se va a sentir muy agradecido con Dios de poder servir a los demás. Bendito el nombre de Jesús. Sirvamos al Señor con alegría. No lo sirvamos tristes, hermano, con tristeza. No lo hagamos por obligación. Algunas veces he conocido hermanos que ya están preocupados porque ya les va a tocar su turno en su ministerio, la alabanza, la multimedia o los diáconos o la oración, y están, ya me va a tocar, ya me toca. Al hermano, cuando la persona debería estar diciendo, gracias Señor que ya se acerca el día en que me toca mi privilegio, gloria a Dios, ahí voy a estar sirviéndote, Señor. Pero muy poquitas personas, pero las hay, hermano, que están preocupadas porque ya les va a tocar su día. Hemos visto personas que se enojan, hermano, cuando están sirviendo porque alguien no les atendió o alguien les hizo una mala mirada, porque no han aprendido estas personas, hermano, que al que se sirve es a Dios. Si yo le contara mis experiencias cuando fui diácono, usted se asustaría de las cosas que me hicieron. Hay hermanos que le gritan a uno. Hermanas que le gritan a uno cuando uno está sirviendo. Sí, a veces como pastores nos han gritado. Ahora imagínese, hermano, con otro hermano, aunque sea líder, y he sufrido. Por eso el apóstol Pablo lo decía. He servido con lágrimas, he servido con tristeza, pero lo hago con gozo, con alegría, porque lo hago para
el Señor Jesús. Bendito su nombre. Me gustaría poder continuar, hermano, este mensaje, aunque hay mucho que hablar, pero creo que lo que hablamos es suficiente. Y quisiera concluir que debemos de servir siempre a Jesús, a Dios, con nuestros dones, con nuestros talentos que Él nos ha dado. No que nosotros los tengamos por sí solos. La semana pasada estudiábamos, hermanos, que nuestra competencia viene de Dios. De Él viene nuestra competencia, solo de Él. No viene de nadie más, hermano, pero se necesita fe para ejecutar los milagros. Yo lo veo, hermano, en las personas. Lo veo en mis amigos, lo veo en mis colegas, en mis compañeros pastores, en mis compañeros auditores. Hermano, y miro quiénes han triunfado y quiénes no. Y hermano, como uno de los principales factores de éxito de estas personas es su trabajo, es su perseverancia en hacer las cosas bien, en su humildad para atender las cosas que Dios le ha dejado, y tanto a nivel iglesia como a nivel secular. No lo olvidemos, al Señor servimos. Y termino con este pasaje. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, al final del discurso, al final de la vida, lo único que queda es la satisfacción de haber servido al Señor. Cuando una persona ya está enfermita y ya está a punto de partir, hermanos, todas las cosas que se han hecho son evaluadas por la persona, y yo le puedo decir que he visto y he compartido con estos hermanos que lo que queda es el servicio a Dios. Lo que queda, hermanos, es el servicio a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los papás. Eso es lo que queda. Esa satisfacción, esa seguridad de que estando en esta tierra, debido a su humildad y a su carácter, han hecho las cosas correctamente. Que Dios bendiga a los oyentes, que bendiga a mis hermanos, a los amigos que nos están escuchando. Hoy es una mañana de Santa Cena. Hoy es una mañana en que vamos a recordar el sacrificio de Jesús, y antes de orar y antes de presentar al Señor Jesús como Señor y Salvador para aquellos que necesitan recibir a Jesús o reconciliarse, yo quisiera que compartiéramos la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza sobre la humildad, Señor, nos enseñe primero a mí, Señor, y luego a mis hermanos y amigos, que tú, Señor, serviste en esta tierra como nadie, y nos dejaste ese ejemplo para que nosotros sirvamos también. Gracias, porque de ti aprendemos y a ti queremos imitar, Señor. Queremos también imitar a aquellos hermanos, Señor, que con su servicio, con su humildad, han sido factor importante para nuestro crecimiento espiritual. Los bendecimos y te pedimos, Señor, si podemos superarlos en algo, superarlos, sino al menos servir como ellos, con alegría, con contentamiento. Nos abandonamos en ti, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa, nos vestimos con la armadura de Dios. Señor, santificamos este pan, santificamos este vino que vamos a compartir, Señor, con mis hermanos, porque te lo pido todo en el nombre de Jesús. Hermano, allá en casita donde está, o de repente está en el trabajo y apartó un tiempito, tome un pedazo de pan francés, pan de manteca, un poco de jugo de uva, si no lo tiene, un poco de fresco de algo, y si no tiene fresco, un poco de agua pura. Hermano, no importa cómo sea, pero junte a su esposa, a sus hijos, a los abuelos si están ahí, a todos los que están en su hogar, hermano, y tenga un pedacito de pan para cada quien. Si no tiene muchos trastos, hermano, tiene muchos vasos, el mismo vaso puede ser usado por todos y tomar un poquito de agua, un poquito de fresco, como usted lo haya dispuesto. Estamos recordando que un día Jesús murió
en la cruz del Calvario. Yo quisiera que abriera la Biblia en el capítulo número 11 de Primera de Corintios. Capítulo 11, Primera de Corintios. Y le quiero leer a partir del versículo número 23. Capítulo 11, versículo 23 de 1 Corintios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. La Santa Cena junto con el bautismo en agua son dos ordenanzas, algunos le llaman sacramentos, que el Señor dejó. Los demás que tienen en otras iglesias no son válidos. Estos son los mandamientos, estos son las ordenanzas que el Señor Jesús dejó en esta tierra. Compartir la cena, hermano, tiene muchas facetas. Recordamos al Señor Jesús con este acto, lo recordamos, pero también, hermanos, le quiero recordar que ocurren milagros, que ocurren prodigios, que ocurren sanidades cuando tomamos la Santa Cena. Y quizá la razón fundamental, hermanos amados, es que nos reconciliamos con Dios antes de tomar la cena. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no la tomemos indignamente, que no nos apuremos, que no lo hagamos con prisa, que lo hagamos, hermano, con paciencia, detenidamente, para disfrutar el momento, para disfrutar lo que corresponde y darle la importancia a esta cena que el Señor instituyó. Yo oro con todo mi corazón, hermanos, que al compartir el pan y el vino, en tu vida ocurran milagros, ocurran cosas grandes para la gloria de Jesús y para tu propio beneficio. Yo lo pido también para mí, que también los beneficios de compartir la cena se hagan vida. Así que, ¿qué tal si hacen una oración conmigo ahí con tus ojos abiertos? Reconciliémonos con el Señor. Digámosle: Señor Jesús, esta mañana te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres Señor, que tú eres Dios, que solo tú salvas. Reconozco, Señor, que tu sacrificio, Señor, es lo que me ha dado la vida eterna. Por eso te recibo, Señor, te acepto, me reconcilio contigo y te pido, Señor, que inscribas mi nombre y el nombre de mis hermanos, de los amigos, en el libro de la vida, todo aquel que ha confesado tu nombre, Señor. Y así reconciliados contigo, Señor, seguros de que hemos sido perdonados por todo, Padre, vamos a compartir la cena. Tengo aquí un pedazo de pan que representa el cuerpo de Jesús molido en la cruz del Calvario. Cada vez que, hermanos, nosotros tomamos la Santa Cena y comemos el pan y lo masticamos, estamos, hermanos, recordando que Él fue molido, que fue triturado, que fue golpeado. Hermanos, y eso me hace sentir, hermano, preocupado de no dar la talla en servirle al Señor y dar lo que Él ha hecho por mí. Pero hacemos lo que podemos y lo que no podemos tratamos de esforzarnos. Así que, de acuerdo a la Escritura, podemos comer el pan. La Escritura dice que después de haber compartido el pan, después de haber cenado, tomó la copa de vino y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, hermanos, es esa apertura
de salvación para los gentiles, aunque está dirigido a los judíos originalmente. Nosotros hemos sido hermanos recompensados por añadidura con esta promesa. La sangre de Jesús representa, hermanos, el vino representa la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Así que cuando tomamos este vino, este fresco de uva, o el agua que usted está tomando, está recordando que Jesús derramó su sangre, y esa sangre es la que nos perdona los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra. Así que todos con mucha humildad, con mucho respeto, podemos tomar el vino. Jesús, muchas gracias. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Dios. Exaltamos tu nombre, Dios. Te damos gracias por haber compartido la cena, Señor Jesús, con mis hermanos. Que nunca nos olvidemos que tú moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día, y que a través de ese sacrificio y nosotros creer en el sacrificio, nos has dado la vida eterna. Te confesamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Que mis hermanos tengan una mañana excelente, Señor, un día excelente, que puedan compartir con la familia, si les es factible salir un poco, Señor, a caminar, Señor, con la distancia de vida, con su mascarilla, Padre, que así lo hagan para disfrutar de la familia, Padre. Los abandonamos en tus manos. Oramos, Señor, que esta pandemia, así como vino, se vaya, en el nombre de Jesús, y que pronto como iglesia nos podamos reunir para adorarte, para glorificarte y para presencialmente, Señor, en algún momento compartir la cena del Señor en el templo. Gracias, Señor, por la bendición de poder llegar a través de estas redes sociales a las casas, a los hogares de tus hijos, de los amigos. Agradecemos al Ministerio de Alabanza, Señor, que se preparan para ministrar estos momentos especiales, por el equipo de multimedia, Señor Jesús, por el Ministerio de Sonido. Gracias, Padre, por cada hermano. Tenemos noticias que los intercesores siguen intercediendo, muchos en casa, cuando está el servicio del domingo, los 2 servicios del domingo y el miércoles, Señor, y comparten la oración los jueves. Muchas gracias, Señor. Abandonamos en ti nuestras vidas. Nos declaramos en victoria, sanos, protegidos, guardados para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice Guatemala. Bendice, Señor, a aquellas personas que para servir al pueblo, a la población, Señor, se exponen. Los motociclistas, los médicos, las enfermeras, las personas que trabajan en hospitales, Señor, en las farmacias, en los puestos de salud, las personas que están sirviendo, Padre, en cualquier lugar y que están trabajando para llevar el alimento a su casa, exponiendo, Señor, su salud. Guarda, Padre, a toda esta gente. Bendice nuestra iglesia, Lluvia de Gracia, Boca del Monte, como también, Señor, a todas las iglesias de la misión, a todas las iglesias cristianas en Guatemala que predican tu palabra y que creen que la salvación es por gracia, que es un regalo tuyo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amado amigo, que el Señor les bendiga ricamente y que este domingo sea maravilloso, sea lleno de bendiciones, lleno de gozo, y que pueda encontrar y alcanzar las metas que se ha usted trazado, tanto a nivel iglesia, a nivel del Señor, como también en su trabajo, en su hogar. Que Dios le bendiga ricamente.